Tardes. Diputación, Ayuntamiento, Generalitat y tantas voces hoy que hemos oído diciendo que esto no le extraña a nadie, que se veía venir. Bueno, en una cleptocracia como esta, en la que llevamos casi 2 décadas denunciando lo que pasaba en uno y otro lado, la sorpresa viene cuando el mismo día son 3 instituciones, por temas que no tienen ninguna relación entre ellos, donde se efectúan las detenciones, porque Ciegsa es exclusivamente de la Generalitat, el Ayuntamiento tiene sus propias competencias y la Diputación las suyas. Por tanto, es un sistema podrido, encabezado y argumentado y una banda de títeres al servicio del Partido Popular Nacional. Tienen que tener en cuenta que hay algo que se suele olvidar. El padrino que incorporó a Alfonso Rus al Partido Popular fue Mariano Rajoy. Por una casualidad de las de la vida, parece que su empleada de hogar era una chica gallega que conocía a alguien que conocía a Rajoy y le habló muy bien de él. Entonces Rajoy es el que más conoce a Alfonso Rus y de ahí su sensación de impunidad dentro del Partido Popular. Usted conoce bien a Alfonso Rus, a Rita Barberá, lleva muchos años en la política valenciana. Hoy decía una de las máximas representantes del PP valenciano que Rita Barberá está tranquila en su casa, pero todos estos hechos que estamos contando hoy, toda esta investigación y las detenciones, se remontan a una etapa en la que ella era alcaldesa de Valencia. No está detenida, no está siendo investigada. Rita Barberá también sabe. Sí. Rita Barberá ya sabe que aquí en Valencia, en el caso Naseiro, hubo ya detenido un concejal del Partido Popular, hoy lamentablemente fallecido. Ella está acostumbrada a sobrevivir con este mundo de corrupción. Va a ser muy sorprendente cuando vaya a declarar en el caso Noos cómo va a explicar que había una trama de funcionarios que no se conocían entre sí, que iban tomando decisiones para beneficiar al PP, a la trama Gürtel, sin que ella supiera nada. Ella suele adoptar esa posición, pero yo creo que al final la justicia pues nos situará en el plano de la verdad. Rita Barberá ha sido un ícono durante muchos años y lo triste es que los valencianos hemos caído en la trampa esta de los sueños imposibles para ver que esto era una pesadilla, que aquí nos han robado todo lo que han podido y más. Y se está investigando si esto era para beneficio personal de los acusados y también para la financiación irregular del Partido Popular Valenciano. De ahí parte esta investigación. Se ha repuesto a las arcas municipales los escándalos de corrupción que hemos ido viendo a lo largo de estos años. Si uno analiza el caso Bárcenas o acaba concluyendo que probablemente había una red de recaudadores del Partido Popular que les dopaban en las elecciones y competía deslealmente con todos. Creo que todos los recaudadores del Partido Popular acaban quedándose 4 para ellos y 2 para el partido. Y eso es lo que ha pasado con Bárcenas, lo que está pasando en estos casos. Haremos de los valencianos va a estar tan dopado que se repartían aquí sobres simplemente no los declararon Hacienda, con lo cual esa costumbre de jugar con pólvora de rey y competir deslealmente en las nada que ver con la del resto de partidos y había explicación ya que ese viaje lo estaba en que se empeñó en que la mayoría de municipios de aquí tuvieran campos de fútbol de LED, tenía vínculos con empresas que se dedicaban a eso, pagando costes disparatados.